a la Iglesia Adventista de Caparra, de Roosevelt y de First English. Que Dios le bendiga grandemente. Así que empezamos en el libro de Lucas, capítulo 10, en el versículo del 13 en adelante. Así que vamos ahora a orar por el estudio de la palabra de Dios. La oración que hizo nuestra hermana Lucy fue la oración de apertura. Si no invocamos la presencia de Dios y empezamos mal. Pero para empezar con el pie derecho, lo hacemos invocando e invitando la presencia del Espíritu Santo de nuestra hermana Lucy. Ahora vamos a orar una vez más para que Dios nos ayude a entender y comprender su palabra. Le invito a que oren conmigo, aquellos que pueden cerrar sus ojos, aquellos que están guiando, no cierren sus ojos, aquellos que están en su casita, sí creo yo que pueden cerrar sus ojos y le invito por favor a que oren conmigo. Oramos. Amantísimo Padre que está en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. En este momento, Señor, estamos ante tu presencia para pedirte que al leer tu palabra, por favor, mi Dios, te lo pido como ministro del Evangelio, como siervo tuyo, que nos cubra bajo tu manto de inteligencia y sabiduría para poder comprender y entender tu bella y hermosa palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, nos dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 10, vamos a leer del verso 13 en adelante. Dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho las maravillas que se han hecho en vosotras, hace tiempo que sentados en silicio y en ceniza se habrían arrepentido. Verso 14. Por tanto, en el juicio del castigo será más tolerable para Tiro y Sidón que para vosotras. Muy importante esto, nosotros los creyentes, los cristianos. Y tú, Capernaum, ¿acaso será elevada hasta el cielo? ¿Hasta el sepulcro será? Wow, el sepulcro, dice, hasta el sepulcro serás abatida. El que os oye a vosotros, me oye a mí. El que os desecha a vosotros, me desecha a mí. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Verso 17, con este oramos, dice: los 70 volvieron con gozo, diciendo: Señor, hasta los demonios, ¿se nos qué? Suyetan en tu nombre. Así que vamos a leer hasta ahí, a orar, y puede hacer que lleguemos hasta el 20 analizándolo, si Dios lo permite. Así que oramos. Amantísimo Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Hemos leído tu palabra, mi Dios, pero posiblemente no te canalizar unos versículos que no hemos leído. Queremos pedirte, Señor, que si nos toca llegar a esos versículos, que también tu bendición y tu gracia y tu entendimiento nos cubra, Señor, para poderlo entender. Hemos leído en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Así que dice la palabra de Dios. Así que en el libro de Lucas, en el verso 30, perdón, en el versículo 13 del capítulo 10, aquí dice: ay de ti. La palabra ay es de Jesús, se llama la atención cuando dice ay. Imagínese usted que usted le va a decir a alguien, le quiere llamar la atención y lo que le va a decir es algo serio. Tú dices: ay, te lo perdiste. Ay, muchacho, tú no sabes lo que hiciste, en qué problema te ha metido. Ese ay es para que la persona reconozca y entienda lo que ha hecho. Y Jesús lo que está haciendo aquí es esto mismo. Dice: ay de ti, Corazín. O sea, Corazín no sabía en realidad en qué lío estaba. Déjame decirte, si tú eres un creyente, y no estás haciendo las cosas como Dios manda, ay de ti. Léalo. Ay de ti. Tú no sabes qué cosas te estás metiendo. Gente y poco cristiano. Para mí el cristiano es aquel que sigue a Jesús y hace las cosas como Dios manda. Creyente, todo aquel que cree, pero que hace las cosas a su manera, porque a su manera es mejor. Porque a la manera de Jesús hay que dejar muchas cosas, o hay que seguir el ejemplo de Jesús. A la manera de Jesús hay que pedir perdón. A la manera de Jesús hay que humillarse. A la manera de Jesús hay que tragar a veces en seco. A la manera de Jesús hay que bajar la cabeza.
A la manera de Jesús a veces hay que cerrar los ojos. A la manera de Jesús a veces queda un overfake como que no pasó nada. A la manera de Jesús. Pero a la manera de ser humano, creyente, porque cree en Jesús y cree también en Dios y hasta en el Espíritu Santo también, ¿verdad? Pero no hacen las cosas como Dios quiere, entonces, ay de ti. Yo no quisiera que tú que tú represente a Corazín. Yo no quisiera que tú represente a esos creyentes que en realidad son creyentes, pero que no siguen a Jesús como Dios quiere que sigan. Entonces hay un ay para ti. Hay un ay para esas personas. Yo quisiera que ese ay no sea para ti. Así que si me está escuchando, yo quisiera que ese ay no sea para ti. Haz todo lo posible mientras tú vivas, mientras tú respires, ese ay no sea para ti. Porque lamentable sí, representa a Corazín, este ay también es para ti. Entonces sigue diciendo, ay de ti, Besaida. También a Besaida le tocó su parte también, porque Besaida se creía que ya ustedes saben, era el pueblo donde había muchos creyentes, muchos judíos creyentes. Una cosa es creyente y otra cosa es seguir la regla y la norma como Dios quiere que se haga. Porque si hiciéramos una encuesta entre los creyentes, se van a dar cuenta que entre los creyentes es muy difícil que entre un creyente se levante la mano y diga, yo no creo, porque no sería creyente. Eso es ilógico. Si se hace una encuesta entre los creyentes, ¿quiénes creen en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo? Va a haber una gran mayoría que va a decir que sí, porque hay una mayoría de los creyentes que ahora no quieren creer en el Espíritu Santo, pero está bien, lo dejamos, ¿verdad? Pero entre los creyentes va a haber un grupo que tampoco va a creer en Jesús como Dios. Pues también. Pero muy difícil encontrar entre los creyentes que no crean en Dios, o sea, que no crean en el Padre. Es muy difícil. Puede haberlo, pero muy difícil. Entonces, Besaida era esta ciudad que eran creyentes, pero entonces si eran creyentes, ¿por qué hay un ay para Besaida? Si hay un ay para el creyente, es que ese creyente no está haciendo las cosas como Dios quiere, porque también hay un ay para Besaida. Imagínate que Corazín representa un creyente y Besaida representa otro creyente de otro lugar. Entonces Jesús, ¿qué nos está diciendo Jesús aquí en el libro de Lucas? Hay de ti y hay de ti. Dos hay para ti y hay para ti. Yo creo que este hay no sea para mí, que no se me aplique a mí. Hago todo lo posible para que este ay no se me aplique a mí, ni el de Corazín ni el de Besaida. Usted haga todo lo posible mientras usted viva, que no se le aplique esto a usted. Entonces sigue diciendo, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho las maravillas que se han hecho en vosotras, o sea, que no está diciendo aquí que Jesús hizo maravilla en Corazín, que Jesús hizo maravilla en Besaida, que Jesús hizo milagro en cada una, pero que lamentablemente aún Jesús haciendo milagro, Jesús demostrando su poder, demostrando su gracia, aún así esa persona endurecieron su corazón, aún así esa persona no abrieron al entendimiento, no abrieron sus corazones a que Jesús morara. No, al contrario, rechazan a Jesús y Corazín y también Besaida rechaza a quién, a Jesús. Entonces Jesús le está diciendo, aquí le está amonestando, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho las maravillas que se han hecho en vosotras, yo me pregunto, si nosotros como cristianos, y voy a hacer un paréntesis aquí en términos general, creyente, porque el cristiano, el creyente, usted y yo somos creyentes, por eso usted está escuchando en este momento, porque usted es creyente. Ahora, si nosotros como creyentes analizáramos cuántas cosas Jesús ha hecho en nosotros, cada vez que usted lee la palabra de Dios, que usted abre la palabra de Dios, Dios le está hablando a usted. Cada vez que usted ve que Dios hace un milagro, que usted dice, wow, eso está vivo, gracias a Dios, eso es un milagro. Cada vez que escuchamos un testimonio, no es para aferrarnos más a la gracia, aferrarnos más a su poder, no es para vivir más acorde a su voluntad. Entonces la pregunta que yo me quiero hacer a usted que me escucha en este momento, usted como creyente, es, si cada vez que leemos la palabra de Dios, y cada vez que escuchamos un testimonio, no es para vivir acorde a la voluntad de Dios, entonces, ¿por qué todos los creyentes no vivimos acorde a la voluntad de Dios? ¿Por qué todos los creyentes no podemos ser todos llamados cristianos? ¿Por qué entonces todos los creyentes no van en el cielo?
porque no todos los creyentes, usted sabe que no van a vivir en el cielo. Y la pregunta que yo me hago es, ¿por qué? ¿Por qué? Si leemos la palabra de Dios, si escuchamos los testimonios, si vamos a la iglesia, si oramos, o cantamos, o damos testimonio, la pregunta es, ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque hay creyente por tradición. Tradición. Yo lo he dicho esto un montón de veces. No sea creyente tradicionalista, porque el que es tradicionalista repite la cosa por tradición, sigue una mera tradición, es fanático, búsquelo, es fanático, una cosa a la potencia de mí, y es difícil. Entonces, los creyentes que había en Besaida, los judíos que habían en Besaida, que eran creyentes en Jehová, y se llamaban ser hijos de Abraham en la fe, eran tradicionalistas. Los creyentes que habían en Corazín, judíos, ¿verdad? Y eran también, se llamaban ser descendientes de Abraham, hijo de Abraham en la fe, se llamaban así, eran tradicionalistas, porque si no hubiese sido tradicionalista, ninguna de estas dos ciudades, y hubiesen abierto su corazón a Jesús, Jesús no le hizo un ay, ni a Corazín, ni a que tampoco a Besaida. No solamente eso, sino que Jesús se le da a entender, en Tiro no se hicieron la maravilla que se han hecho acá, ni en Sido tampoco, que si se hubieran hecho esa gente, no hubieran pasado lo que pasó. Sigue diciendo, hace tiempo que sentados en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Dice, hace tiempo, en pocas palabras. ¿Qué significa aquí silicio? Silicio viene de la ropa de luto, que simboliza tristeza o dolor o arrepentimiento, que es diríamos nosotros que a veces cuando vamos a una funeraria nos usamos ropa de luto, pero aquí eso es una ropa que es un más de tristeza. Y ceniza se echaban la ceniza en símbolo, ceniza gris, símbolo de tristeza, de dolor y de arrepentimiento. Entonces, en pocas palabras, Jesús está diciendo que tanto en Sidón como en Sidón, esa gente se hubieran arrepentido. Pero ustedes, Corazín y Besaida, no importa los milagros que yo haga, no se van a arrepentir. Eso es lo que Jesús está diciendo. O sea, no importa los milagros que Jesús hiciera, no se iban a arrepentir, porque endurecieron su corazón, endurecieron su manera de pensar, rechazaron a Jesús, porque tenían una imagen negativa de Jesús. Jamás se imaginaron que Jesús era Dios encarnado, jamás se imaginaron que Jesús era el Salvador, jamás se imaginaron que el Padre envió a Jesús, a su Hijo envió a salvar el mundo. O sea que Jesús se paseó por Corazín. O sea que el creador del universo, como dice Juan, todo lo que existe creado por Dios, Juan capítulo 1, versículo 1, ¿verdad? Todo lo que existe creado por Dios, y lo sigue diciendo más adelante en ese mismo capítulo, todo eso se creado por Dios, o sea, que no está diciendo que Jesús es el creador se paseó por Corazín y lo rechazaron. Se paseó por Besaida y lo rechazaron. Cada vez que usted va a la iglesia, Jesús se pasea en la iglesia. Porque dice Jesús, donde hay más de 2 en mi nombre, yo estoy. Y cuando vamos a la iglesia en el nombre de Jesús, ahí está ¿quién? Ahí está Jesús. O sea que cuando vamos a la iglesia, Jesús está en el templo. Y Jesús se pasea en el templo, está ahí adorando con nosotros, está ahí con nosotros, bendiciéndonos. Y todo el que va a la iglesia, no todos se van a arrepentir. La pregunta es, ¿por qué? No olvide la pregunta que he hecho y seguiré haciendo en transcurso, si Dios me lo permite. ¿Por qué? Por mera tradición. Cuídese. Dele gloria a Dios. Alabe a Dios. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Besaida. Imagínese un nombre que usted póngalo ahí. Ponga también el suyo y también el mío. Ay de ti, Dimior. Sí, ay de mí si hago las cosas que Dios no quiere. Ay de mí si no represento a Dios. Ay de mí si tengo doble cara o soy un pulpo en cara. En la casa soy una cosa, en la iglesia soy otra cosa. Cuando salgo afuera soy otra cosa. Eso se llama ser pulpo. Ay de mí. Ay de usted también. Entonces, ¿ha hecho Jesús, ha demostrado Jesús su gracia y su poder? Sí, lo ha hecho, para que nosotros estemos
arrepentido. Entonces dice el verso 14, por tanto, en el juicio, el castigo será más tolerable. ¿Para quién? Para Tiro y Sidón, que para vosotras. En pocas palabras, ¿qué Jesús está diciendo? Que a usted, que es creyente, le van a exigir más que aquel que no es creyente. A usted, que si usted muere, si muere, será, pero muere y abre en doble vida. En el momento del juicio, o eso el juicio, voy a hacer un paréntesis aquí en base a lo que estaba presentando aquí, y aquel que muere no siendo creyente, que no murió no siendo creyente, no fue a la iglesia nunca en su vida, y usted fue a la iglesia un montón de veces y murió, pero murió siendo un pulpo. Dice Jesús aquí que se va a tener más tolerancia sobre aquel que hacia usted. Porque usted no tiene excusa. Si aunque una persona creyente que muera sin representar a Dios, que muera siendo un hipócrita, un mentiroso, doble vida, y cogía a la iglesia nada más como una mera tradición, porque se nació en la iglesia o porque le dio en el estudio bíblico y reconoció que sí que había que arrepentirse, pero vivía doble vida y simplemente era eso, no representaba a Cristo y murió en esa forma. Y una persona que nunca fue a la iglesia y muere. No sé si analizamos los dos casos, lo estamos analizando aquí el verso 14, es para que usted también lo analice. Entonces, da a entender en el verso 14 que se va a tener más tolerancia sobre aquel que tuvo menos presencia, menos comunión, que escuchó menos, que nunca leyó la palabra de Dios, que aquel que estuvo siempre en la iglesia y que siempre leía la palabra de Dios. Óigame, pero eso es para que vaya directamente, para que quemarlo. Cuando venga el tiempo del juicio, como una persona se va a poder levantar ante Dios y decirle, espera, señores, es que hubo una situación que no entendí, es que yo no entendí eso del diezmo, es que yo no entendí eso de los pastores, es que yo no entendí esas cosas de la iglesia. No va a haber excusa. No, si usted lee el verso 14 y lo lee con el 13 y lo junta los dos, lo que está diciéndole Jesús, mira, Corazín, para ti no va a haber excusa. Mira, Besaida, para ti no va a haber excusa. Mire, no va a haber, ustedes simplemente van a ser destruidos y punto, y se acabó. Sin pensarlo dos veces. Aquí Jesús no está diciendo que Tiro se va a salvar o que con Sidón todos los habitantes se van a salvar. No, Jesús no está diciendo eso. Si fueron destruidos por su forma de ser. Pero lo que Jesús está diciendo es que si en el momento de analizar de un juicio, sobre una se va a tener más compasión que la otra. En pocas palabras, a ti que me escucha y eres un creyente por tradición y sigues tu tradición y no te arrepientes, o sea, no representa a Cristo como tiene que representarlo y no vive para Cristo y no alaba a Cristo, déjame decirte que lamentablemente en el día de juicio tú te vas a morir. No hay forma de justificarlo. El verso 14 lo está diciendo eso. En pocas palabras, a usted que eres creyente, a usted se le va a exigir más que al que no creyente. Eso es lo que dice el verso 14. A mí, mire, a mí se le va a exigir más que a usted. Pues yo leo la palabra más que, se supone que yo leo la palabra más que usted. Y yo predico más que usted. Bueno, se supone, ¿verdad que sí? A mí se me va a exigir más que a usted. Y a usted le va a exigir más que a aquel que no va a la iglesia. O sea, que no es costumbre suya ir a la iglesia y que nunca su padre lo llevaron a la iglesia. Y quizá vio un cristiano, pero que no le dio importancia. No estoy diciendo que se va a salvar. Ese no es el tema acá. Jesús no está justificando a aquel que no va a la iglesia. Jesús no está justificando a Tiro ni a Sidón. Eso no, Jesús no está haciendo esto. Por eso es que es muy importante este versículo. No está justificando. Lo que está dando a entender es para que usted escuche y yo escuche, que a mí me van a exigir más que a usted. A mí como pastor me van a exigir más que a usted, porque al pastor de una iglesia le van a exigir más que a los miembros de la iglesia. Y a los miembros de la iglesia que van a la iglesia le van a exigir más que a aquellos que no son miembros de la iglesia, que no van a la iglesia. Pues eso es lo que se está diciendo aquí, en el versículo 13 y el versículo 14. Porque todo el que va a la iglesia a alabar a Dios. Va a la iglesia a buscar alimento espiritual. Va a la iglesia para representar a Cristo, ¿verdad que sí? Porque eso es lo que somos.
Pero si no lo hacemos, y la próxima semana volvemos a la iglesia y no lo hacemos, y así se nos va la vida, y no lo hacemos, entonces, ¿qué somos? Meramente tradicionalistas. Somos congregacionalistas, otra palabra, congregacionalistas. Por eso es que hay iglesias que han tenido que abrirse porque a través de eso uno se siente cómodo porque son congregacionalistas. Pastor, ¿qué tú estás diciendo? No, estoy diciendo que hay personas que son congregacionalistas. Mucho cuidado, porque Jesús dijo bien claro a la mujer samaritana: llegará el momento que me adoraré en espíritu en verdad, ni aquí, ni en Jerusalén. Y en la realidad, llegará el momento que, mire, ni por Zoom, ni en la iglesia, ni por Zoom, ni por llegará el momento que ni por Zoom, ni por la iglesia. Pero nadie podrá impedirte que usted alabe a Dios. Porque usted alaba a Dios cuando usted se arrodilla, usted alaba a Dios cuando usted se conecta con quién, con su creador. Y no tiene tampoco que estar de rodillas. Usted alaba a Dios hasta de pies, usted alaba a Dios hasta bañándose, usted alaba a Dios en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Aquí lo que Dios está diciendo aquí, mire, tenga mucho cuidado, que usted puede convertirse en un corazón, en una besaida, sin darse cuenta. Porque la tradición no puede llevarnos a eso. El ser congregacionalista no puede llevar a eso. No, que usted represente a Dios dignamente donde quiera que usted esté y usted vaya. Amén. Verso 15 dice: y tú, Capernaum, ¿acaso será elevada hasta el cielo? ¿Acaso? Imagínese usted, Capernaum. O sea, Jesús le está diciendo a Capernaum, oye, es una cosa, Capernaum. O sea, que tú, Capernaum, ¿acaso a ti te van a elevar al cielo porque en Capernaum hay un montón de cristianos? O sea, en Capernaum habían seguidores de Cristo. Entonces Jesús le está diciendo, y tú, Capernaum, ¿acaso será elevada hasta el cielo? Hasta el sepulcro será habitada, en pocas palabras. No te vayan ahora a nosotros los cristianos, cuidado. Cuidado, que no por obra. No, aquí no hay mérito humano. Todo los méritos para Jesús. Solo simplemente somos instrumentos que queremos agradar a Dios. Aquí no es para agradar al hombre. Aquí no es para agradar a la iglesia. Aquí no es para agradar al presidente de una institución o agradar al que dirige una institución. No, aquí es para agradar solamente a nuestro Creador, a Cristo Jesús, en todo momento. Tenemos que tener cuidado. Porque tenemos cierta creencia o ciertas doctrinas que nosotros creemos que otra institución no tiene, sino que quizá no creemos superiores a otro. Mucho cuidado. Mira que Jesús está diciendo aquí, hay Capernaum. ¿De dónde era Jesús? Capernaum. Hay cuidado. Jesús llegó a habitar en Capernaum. Capernaum. También había pero Capernaum, Jesús le está diciendo, mire, tu morada es sepulcro, será habitada. Cuidado, que puede hacer que nosotros estemos habitando el sepulcro y no creemos que estamos salvos. Pero hay que usar cosas en nuestra mente. Quizás nuestra forma de hablar, nuestra forma de mirar, nuestra forma de escuchar. Y no creemos que tenemos la vida, lo que tenemos es un sepulcro, nuestra forma de ser. ¿Cuánto creyente? No está hablando cristiano. Mira lo que estoy diciendo. He evitado la palabra cristiano, porque cristiano es cristiano, tiene a Jesús. El creyente es diferente. Porque hay, para ser cristiano, tú tienes que ser creyente, porque tienes que creer en Cristo. Y para ser cristiano, usted tiene que representar a Cristo como es. Entonces, de la única manera que usted no represente el sepulcro, usted no habita un sepulcro, es usted viviendo como Dios quiere que usted viva. De lo contrario, puede ser que usted sea un sepulcro. Así Jesús le dijo a los fariseos, sepulcros, blanqueados. Y hay creyentes que son sepulcros blanqueados. Verso 16. El que oye a vosotros
me oye a mí. O sea, el que escucha a los discípulos hablando acerca de Jesús, oye a Jesús. En pocas palabras, Jesús dando a entender, ustedes van a hablar, no de ustedes, van a hablar de mí. Porque si yo me la paso hablando, y no me paso hablando de la iglesia, no me paso hablando de Cristo, y me pongo a hablar de voceo, me pongo a hablar de carro, me pongo a hablar de ropa, me pongo a hablar de comida, me pongo a hablar de playa, me pongo a hablar de historia, y dentro de esos temas no hablé de Jesús, entonces yo no estoy hablando de Jesús, representando a Jesús. Pero si yo hablo de Jesús, Jesús, de Jesús, me oye, porque vosotros van a hablar de quién. Jesús quiere que usted hablen de él. Nosotros tenemos constantemente. Y no es que solamente vamos a hablar de Jesús, porque uno puede también hablar de béisbol o hablar de basquetbol, un momento dado, hablar de ciertas cosas. Ahora mismo estamos en el tiempo de la Olimpiada, hablar un poco, pero no es que la Olimpiada va a robarme a mí mi tiempo. No es que la Olimpiada me va a mí a quitar mi concentración en la palabra de Dios y en Cristo. No. Por eso que usted ha hecho una pausa y está escuchando ahora porque usted quiere escuchar la palabra de Dios, gloria a Dios, amén. Y ha apagado la televisión, eso creo yo, ¿verdad? Que sí, que la tiene apagada y no está concentrado en esas cosas, está concentrado ahora en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? El que oye a vosotros, me oye a mí, porque vosotros van a hablar de quién, de Jesús. Entonces, nosotros tenemos que hablar de Jesús. Ahora, ¿qué nosotros vamos a hablar de Jesús? Esa es la pregunta. ¿Qué vamos a hablar de Jesús? ¿De qué Jesús vamos a hablar? ¿De un Jesús cruel, severo, que no es perdonador? ¿O vamos a hablar de un Jesús que es perdonador, un Jesús que es amoroso, un Jesús que es gracia, un Jesús que tiene sentimiento, a un Jesús que murió por nosotros, a un Jesús que quiere verlo en el cielo, a un Jesús que da 1, 2, 3, 4 infinitas oportunidades? Mientras vivimos tenemos la oportunidad de arrepentirnos y representar dignamente a Cristo Jesús. De ese Jesús es que vamos a hablar, de ese Jesús que vamos a presentar. Claro, de ese Jesús que tenemos que hablar, porque si no, entonces no podemos entonces hablar de Jesús. A mí me encanta esto que Jesús está diciendo en el verso 16, el que oye a vosotros me oye a mí. En pocas palabras, el que oye a la iglesia, oye a quién, a Jesús, porque la iglesia tiene que hablar de Jesús. Y la iglesia somos nosotros, no es la institución, no es el edificio, no es la pared, no es la pintura, no, es usted y yo somos la iglesia, y la iglesia habla de quién, de Jesús, y cómo hablamos de Jesús, cómo representamos a Jesús. Eso es lo importante. Sigue diciendo aquí, y el que desecha a vosotros me desecha a mí. Oye, ¿qué está diciendo ahora? Que si yo lo desecho a usted, estoy desechando a Cristo. Y si usted me desecha a mí, está desechando a Cristo. Pastor, pero ¿y si usted está mal? Repréndame, pero no me deseche. Usted está mal, te reprendo, pero te desecho. Porque si te desecho, ¿sabe lo que es eso? Eso es malo. Porque ¿cómo yo sé si usted está bien o está mal? Y si yo soy que yo estoy mal, pues entonces sentémonos. Pero mucho cuidado, lea lo que dice el texto aquí. Y el que a vosotros, ¿qué? Lo que desecha, me desechan a Jesús. ¿Qué es desechar? Desechar es esto, basura. Usted se comió un guineo, usted se come el guineo, no se come la cácara, usted bota la cácara. A menos que usted sea vaca, porque la vaca se come el guineo y la cácara. Y usted me lo que usted sea vaca, que se come el mango y la cácara de mango. Yo lo he visto, yo la vaca comiéndose el mango con ticaca. Y el guineo también con ticaca. Pero nosotros no nos comemos, el ser humano no, mayormente no se come la cácara, se come el guineo. Entonces, ¿qué hacemos con la cácara? La desechamos, porque para nosotros basura. ¿Qué hacemos con la basura de la casa? La desechamos. Usted no cocina la basura, usted la desecha. Entonces, Jesús, ¿qué está diciendo Jesús? El que desecha a vosotros, me desecha a mí también. Cuando viene a ver usted hace tiempo que está desechando a Jesús. Por desechar a un hijo de Dios que usted cree que no sea hijo de Dios. Lea qué dice el verso 16. Usted no mandan a usted a desechar a nadie. Por eso es que yo siempre lo he dicho un montón de veces. Alguien me preguntó,
¿Usted ama a los gays? En el nombre del Señor lo amo. Claro, yo lo amo en el nombre del Señor. Yo no lo odio, no lo desecho. No, yo no soy quien para juzgar a nadie. Dios no me llamó a mí a juzgar a nadie, ni a criticar a nadie. No estoy criticando yo ni a los gays, ni a los transgéneros, criticarlos. Yo no estoy para eso. Desecharlo, no. Se le tocará a quien, a Dios, a hacer su juicio, no a mí. En el Señor lo amo, claro que lo amo. Hace poco estábamos en una actividad, el jueves antipasado, estaba en una actividad donde me invitaron, a mi familia la invitaron a una actividad, y había una persona famosa en Puerto Rico, ¿verdad? Y, y, y me eligió a mí para decir algo, una frase, y yo la decía en el sentido que tenía que decirla. La cuestión es que le caí en gracia a la persona, y después, cuando estaba afuera, alguien le dice que yo era pastor, y entonces él me dice, pastor, ¿usted me ama? Y le dije, en el Señor lo amo. Claro, en el Señor lo amo. ¿Que estaba haciendo una cosa media rara allí? Sí, para mí estaba haciendo una cosa media rara, para mi juicio. Pero yo no seguía para juzgar a nadie y criticar a nadie. Lo amo en el Señor, claro que sí. No lo voy a rechazar, a considerarlo basura. ¿Quién soy yo para decir que una persona es basura? ¿Quién soy yo para marginar a nadie, juzgar a nadie o criticar a nadie? Yo no soy nadie para eso. Nosotros, usted tampoco como cristiano, usted tampoco como creyente. Dios no ha llamado a usted para juzgar a nadie. Dios no ha llamado a usted para rechazar a nadie. Usted represente la palabra de Dios. Usted hable de la palabra de Dios, que la quiera creer, la cree. Si no, pues usted sigue hacia adelante en el nombre del Señor. Pero tenga mucho cuidado, porque por usted rechazar a alguien, rechazó a Cristo. Cuando viene a ver esa persona, que no quiero mencionar su nombre por ética, pues de la farándula un poco, en Puerto Rico bien conocido, no puedo decir su nombre, cuando viene a ver se arrepiente. Y yo quizá, si yo hubiese sido un necio, no, yo no te amo, tú hiciste una cosa media rara allí. Cuando viene a ver, me pierdo yo en mi trayectoria como pastor, y cuando viene a ver, pasa un tiempo, él se arrepiente, una situación que puede ocurrir, se arrepiente, cuando viene a aparecer, y yo para el infierno. ¿Por qué? Porque está rechazando. O sea, ese es el papel que tenemos que evitar, iglesia. Tenga mucho cuidado por estar rechazando. Porque el que rechaza tiene que juzgar, el que rechaza tiene que criticar. Nadie que rechace a alguien lo rechaza sin hacer un juicio. Si usted ha rechazado a alguien, analícelo, que en el proceso de rechazar tuvo que hacer un juicio, tuvo que juzgarlo. Tenga mucho cuidado para hacer eso. Por eso es que usted no sé si ha dado cuenta que yo trato todo lo posible. Rechazar, no, mucho que no. Reprendo. Sí, eso sí, pero rechazar, no. Amarlo, sí. Lo aprecio, sí. Y que lo saludo y le hablo como si nada. Y no es un rencor negativo. Cuidado, porque si es un rencor negativo está rechazando. Está rechazando. Si usted ubica o retiene en su mente un sentido o un sentimiento negativo, es un sentido emocional que usted tiene hacia esa persona negativa, y por eso lo va a rechazar, por eso lo va a juzgar. No, eso no le toca a usted, ni aquí ni acá. Sea limpio de acá, sea limpio de acá. El que va a rechazar es Dios. Dios sí rechaza. Lea la palabra de Dios y Dios no rechaza. Claro que sí que Dios rechaza. Usted no. Usted no es la iglesia, usted parte de. Usted no es el cuerpo de Cristo, usted es parte del cuerpo de Cristo. Jesús es la cabeza y nosotros somos parte de su cuerpo. En el sentido de representar a Cristo como iglesia, ¿verdad que sí? Pero la cabeza es Cristo. Somos parte de la cabeza, pero no somos el cuerpo. No somos un completo de ya, yo soy aquí el que mando y yo puedo hacer eso. No. Vean el texto. El que rechaza a alguien, posiblemente usted está rechazando a un hijo de Dios. Tenga mucho cuidado con esto. Usted no sabe quién es quién. La Biblia dice, por su fruto lo conoceréis. Preséntalo, fruto. Preséntalo. Pero no es para así, para rechazar. Preséntalo. Sea muy respetuoso, sea muy ético, sea profesional, porque usted es un hijo, una hija de Dios, representa el reino de Dios, usted no representa cualquier cosa. Los hijos de la tiniebla son los que hablan por hablar. Los hijos de la tiniebla son los que quieren juzgar y criticar y rechazar, porque eso es lo que son.
los hijos de la tiniebla. Pero aún así no me toca a mí rechazarlo a ellos, ni juzgarlo a ellos, eso le toca a Dios, al fin y al cabo, ¿verdad que sí? Ese es mi rol mientras vive en el planeta Tierra. Y el rol suyo debe ser también el mismo. Tenga mucho cuidado por usted marginar, rechazar a alguien. Dice Jesús, dice, el que de los echa a vosotros. ¿Usted cree que en Corazín no rechazaron a los discípulos? Claro. ¿Usted cree que en Bethsaida no rechazaron a los discípulos? Claro. Pues si rechazaron a Cristo, no van a rechazar a los discípulos. ¿Y para quién le hacía creer en Corazín o en Bethsaida que los discípulos estaban representando a Dios? ¿Quién? Nadie. Porque para ellos, los discípulos estaban mal y Jesús estaba mal también. Nos puede pasar. A mí me puede pasar. A usted le puede pasar. No rechace ningún miembro de otra religión. Tenga mucho cuidado. Usted siéntese, dialogue, converse, pero tenga cuidado con juzgar y rechazar. Yo estamos para eso. Entonces no estamos para eso. Y esto es serio. Mire lo que dice el texto, léalo. ¿Qué dice el verso 16? Me gustaría que usted lo lea conmigo. El que oye a vosotros, me oye a mí. Y el que os desecha a vosotros, me desecha a mí. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. ¡Wow! ¿Qué es cosa más interesante lo está diciendo aquí Jesús? ¿Qué Jesús nos está diciendo aquí? Que el que desecha a un hijo de Dios, sea que representa a un cristiano, desecha a Cristo, que es la cabeza del cristiano. Una vez más, el que desecha a un cristiano, desecha a la cabeza del cristiano, que es Cristo. Y el que desecha a la cabeza del cristiano, que es Cristo, desecha también al que envió a la cabeza del cristianismo, que fue quien, el cielo, el Padre, que lo envió. Así que usted no quiere desechar al Padre, ¿verdad que no? Usted no quiere desechar a Cristo, ¿verdad que no? Tenga mucho cuidado a usted desechar a alguien. Tenga mucho cuidado. Sigue diciendo el verso 17, voy a llegar al 17 para dejarlo eso allí. Ahí usted siga estudiando y analizándolo, usted marque su Biblia, haga un estudio de esto, sea muy cuidadoso, pida dirección divina, pídale a Dios que le ayude a ser cortés, a ser respetuoso. Hay cosas a veces que vemos y a veces sí es difícil ver cosas a veces y uno lo que tiene que cerrar los ojos. ¿Y qué podemos hacer? No lo puedo decir, Señora, apártame de este mundo. No, Jesús dijo, Jesús no le pidió al Padre, apártalo del mundo, sino cuídalo, protégelo. Si ya tenemos la protección, ya está con nosotros esa protección y tenemos que seguir hacia adelante. No podemos odiar al ser humano. No, mucho cuidado porque odio es malo. Me gustaría que usted, por favor, usted sigue estudiando el versículo 16. Usted comprométase con Dios. Usted que me está escuchando, comprométase con Dios, a usted sentarse y desglosar el versículo 16 del capítulo 10 del libro de Lucas. ¿Qué estamos estudiando? Ahí estúdielo. Y usted ponga ahí todas las religiones que hay. Tenga mucho cuidado, porque a Jesús lo rechazaron en Corazín y en Bethsaida. ¿Por qué lo rechazaron? Porque eran tradicionalistas. ¿Por qué lo rechazaron? Porque nunca vieron, se imaginaron que Jesús era enviado de Dios. Y no puede pasar, ¿verdad que sí? Y se puede pasar a usted, ¿verdad que sí? Y si le ha pasado, pídele perdón a Dios hoy. Y no vuelva a marginar a nadie, ni a criticar a nadie, ni a juzgar a nadie, de ninguna otra religión. Si alguien no guarda el sábado como usted presente el sábado, no lo quiere aceptar, tranquilo, tranquilo. Que cuando usted al principio se lo presentaron, usted tampoco lo quería aceptar y él lo acepta, ¿ve? Puede pasar que un mañana se arrepienta y acepte que el sábado día de reposo. No lo quiere aceptar, tranquilo, ore. Sí. No quiere aceptar ciertos alimentos que no se pueden comer, tranquilo, no lo rechace, no juzgue. Que a usted lo van a juzgar por enseñar cosas que usted no tiene que enseñar, tranquilo, tranquilo. Que lo rechacen a usted, pero usted no lo haga. Porque si lo rechazan a usted por hacer las cosas que Dios quiere que se haga y decir lo que Dios quiere que se haga, se diga, están rechazando a Cristo y a rechazar a Cristo, están rechazando a quién? Al que envió a Cristo.
Pero si usted, al igual que ellos, rechaza, ¿qué diferencia hay? Dígame qué diferencia hay. Si a usted lo rechaza por enseñar una cosa y usted rechaza a aquellos que no aceptan lo que usted enseña y usted lo rechaza y lo critica y lo juzga, la pregunta que yo me hago es la siguiente. ¿Qué diferencia hay? Respóndase. Por favor, responda esta pregunta allí donde usted está. ¿Qué diferencia hay? Ninguna. Pues no coge ese papel. Eso que Jesús nos está diciendo del versículo 13 al versículo 16 aquí. Nos está dando a entender eso, muchos cuidados. Que usted puede jugar el papel por el cual no ha sido llamado a juzgar. Al papel por el que ha sido llamado a representar, que a Cristo. Porque no va a haber excusa. No hay excusa. No la hay, iglesia. Sea prudente. Sea inteligente. Sea astuto. Sea sabio en esto. No rechace a nadie. No haga lo que usted entiende que está mal. No lo haga. ¿Usted entiende que hay cosas que no se deben hacer? No la haga. ¿Usted sabe qué cosas que no se deben comer? No se la coma. ¿Usted sabe que el sábado es el día de reposo? Alabe a Dios en el sábado día de reposo. Alábelo y glorifíquelo. El que si usted tiene un familiar que no lo haga, que no lo hace, no lo juzgue, no lo critique. Usted tiene un familiar que no come como usted, no lo juzgue, no lo critique. No lo haga. Para que usted se gane ese familiar. Para que usted se gane ese amigo, ese esposo, esa esposa. No lo haga. Verso 17. Y me queda un poco tiempo, ¿verdad? Me quedan 3 minutos. Verso 17. Vamos aquí. Dice, los 70 volvieron con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Mira que cuando Jesús termina de decir eso que estaba diciendo esto, entonces llegan los 70 y los 70 van a dar su informe. No olvide que los discípulos no representaban a los 70. Los 70 era un grupo diferente. No es que los discípulos eran inferiores a los 70. No, los 70 están representando lo que los discípulos iban a hacer en un mañana. Es simplemente que tienen una misión, diríamos, adelantada, comparándola con los discípulos. Eso es lo que mi análisis que estoy haciendo, comparándola con los discípulos, ¿verdad? Entonces Jesús le presenta a los discípulos cuando ellos vienen a hablar acerca de la misión, quienes escuchan, ¿quiénes? Los discípulos. Jesús también, pero Jesús era un sapiente, Jesús sabía lo que iba a suceder, pero en realidad el informe, al fin y al cabo, a quienes van a fortalecer para seguir hacia adelante y confiar en Cristo y en un mañana hacer lo que ellos están haciendo, a los discípulos, en pocas palabras, a usted y a mí. Este informe del versículo 17 me fortalece a mí. El informe que ellos están trayendo en el versículo 17 lo fortalece a usted. Léalo a ver si no le fortalece a usted. Léalo si no a mí que me conviene escuchar escuchar el informe. ¿Por qué Jesús se le permitió que ellos llegaran e informaran? Porque me fortalece. ¿Por qué? Porque me hace seguir creyendo en Cristo. ¿Por qué? Porque si sigo haciendo las cosas como Dios quiere que se haga, Dios me va a bendecir. Dios me va a fortalecer en los momentos débiles de mi situación. Jesús me va a fortalecer, porque en los momentos difíciles yo voy a socorrer al Cristo Jesús, porque si Jesús le dio poder a los 70, me lo puede dar a mí también. Si Jesús le dio poder a los 70, a ti también te lo puede dar. Los 70 volvieron con gozo. La palabra dice que llegaron con alegría, con júbilo. Entre los 70 no había ninguno disgustado. Entre los 70 no había ninguno molesto. Entre los 70 no había ninguno con la cara que pasé hambre, que me rechazaron, que intentaron apedrearme, que me caí, que esta ropa apesta, que estoy en un bajo, que tengo 3 días sin bañarme. No, había gozo. No, entre los 70 no había momento, oportunidad para hablar negativo o representar un mensaje negativo. Desde el momento que Lucas me dice que volvieron gozosos, es que volvieron positivos. Gloria a Dios. Entonces nosotros tenemos que ser positivos, tenemos que ser gozosos en la misión en la cual Dios me ha dado a mí y le ha dado a usted. Es para que nosotros estemos gozosos. La pregunta que quiero hacerte yo a ti, ¿está usted gozoso de representar a Cristo en este momento? De representar a Cristo en medio de esta pandemia, de representar el poder de Dios. ¿Está usted gozoso?
Pues si no está gozoso, entonces hay algo que está pasando. Hay algo que está sucediendo. Porque hay muchos creyentes que no están gozosos. Mira la diferencia que estoy diciendo. Creyentes que no están gozosos. Todo el cristiano, toda la cristiana, todo hijo de Dios, todo hija de Dios, todos estamos gozosos. Podemos vivir momentos difíciles, pero gozoso de alabar a Dios, gozoso de representar a Cristo, gozoso de llamarnos cristianos, gozoso del evangelio, gozoso de perdonar, de amar, de querer, gozoso de ser diferente, gozoso de ser un padre ejemplar en Cristo Jesús, una madre ejemplar en Cristo Jesús, gozoso de ser un hijo ejemplar en Cristo Jesús, un empleado ejemplar, gozoso. Gozoso. Usted cree que gozo nada más era cuando ellos llegaron a donde Jesús. ¿O no estaban gozosos desde que salieron a la misión? ¿O usted cree que ellos salieron tristes cuando se fueron a la misión? ¿Usted cree que ellos salieron obligados a la misión? No. Entonces, si usted no está gozoso, mire, usted no está obligado. Dios te no lo llama. Dios Jesús le puso una pistola a usted. Aquí tiene que creer en mí, arrepiéntete, si no te disparo. Jesús te puso esa pistola. No. Usted está en la iglesia porque quiere. ¿Es voluntario o no voluntario? Yo siempre he dicho, esto es voluntario. Es voluntario porque entonces a veces hay unos creyentes con una cara que yo digo, ¿por qué van acá? ¿Y quién le hizo algo a esta persona? Y a este, mira la cara, que se ven, que parece un burdo. Una hermana me dijo, pastor, ahora yo siento lo que usted siente. Cuando a veces estoy presentando una parte, yo veo a los hermanos y dice una cara, y yo le dije, hermana, ahora no le haga caso. No le haga, pero la realidad. Y yo digo, pero, y Annette el gozo, no tan gozoso. Pues yo no sé por qué. Porque tú te pones a analizar el versículo 17, ya a mí se me fue el tiempo, a mí me gustaría, ¿verdad? Más tiempo, dije, pastor, pero ¿por qué no dejo esto para el próximo lunes? Puedo hacerlo y dejarlo acá. Pero hoy escuche bien, quiero tocar esta parte para concluir. El gozo depende de usted, no de Jesús. Porque si dependiera de Jesús, entonces Jesús es el culpable, porque hay muchos creyentes que no están gozosos. Porque si el gozo depende de Dios, de Jesús y del Espíritu Santo, entonces el que no lo está es porque el Padre no quiere, Jesús no quiere y el Espíritu Santo no quiere. Pues entonces, si hay algo que Dios controla, pues entonces Dios es el culpable, que el que no está gozoso no esté gozoso. No, 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 no. Te olvide eso, mi mente, ¿eh? Si usted no está gozoso, autoevalúese, analícese. Porque para que estar gozoso, es para ir a la iglesia gozoso, es para alabar a Dios gozoso. Y cuando vamos a la iglesia, vamos a alabar a Dios. Cuando vamos a la iglesia, vamos a glorificar a Dios. Cuando vamos a la iglesia, vamos a representar a Dios gozoso. No con una cara como un burdó, no con una cara como si fuera un perro, una perra. Lo digo como pastor. Estoy hablando pues, y puedo hablarlo. Yo 18 años llevo en el ministerio y me he tocado a veces en ciertas iglesias, no estoy hablando en la que soy, en la que he estado, a veces hermanos que parecen una cara como unos perros. No, ¿por qué? Porque no están gozosos, porque algo les molesta. Dios lo llamó a usted para que esté triste. Dios lo llamó a usted para que vaya a la iglesia a representar a qué? Al burdó que lleva por dentro. Dios lo llamó a usted para que represente al burdó que lleva por dentro. Dios lo llamó para que usted represente al Espíritu Santo. Y si quiere representar al Espíritu Santo, tiene que estar gozoso. Dice la palabra que volvieron gozosos. Entonces, cuando yo vaya a la iglesia el próximo sábado, tengo que volver como gozoso. Y si no vuelvo gozoso, me tengo que autoevaluar, me tengo que autoexaminar si no vuelvo gozoso. Algo está pasando que durante el proyecto de toda la semana, algo hizo que yo no estuviera gozoso. Y si algo ya pasó, tengo que evaluarme. Porque hay de ti, Corazín, dice la palabra de Dios. Hay de ti, Besaida, que si en Tiro se hubiera hecho lo que en ti se hizo, esa gente todos se hubieran arrepentido. Cuidado. Yo siempre he dicho, hay muchos creyentes, que la iglesia está llena de creyentes, cristianos poco. Los 70 volvieron gozosos. 70. No dice 50. No dice 40. 70. El 100% gozoso. La pregunta que yo me hago. ¿Estamos nosotros 100% gozosos? ¿La iglesia es 100% gozoso? Evalúe eso.
El llamado que te hago como ministro, el llamado que te hago como pastor es, no permita que nadie le robe a usted su gozo. Yo lo dije en el quinto tema de estar donde estoy, porque como esto se está grabando, puede viajar el mundo, no voy a decir la iglesia. Miren, el quinto tema donde estoy, yo lo dije. Si usted cree que yo soy el medio operante, deje que me pierda yo, usted no se pierda por mi culpa. Lo dije, ¿al cual no lo dije? No se pierda por ningún pastor, no sea tonto, no sea bobo. Deja que se pierda el pastor, usted no. No permita que ningún ser humano, ni pastor, ni hijo, ni hija, ni esposo, ni abuelo, ni tatarabuelo, ni primo, ni vecino le robe el gozo. Caramba, oh, excusa, cara y que ni lo soporta. Míreme, al favor, pero hay que soportarlo. Y lo tengo que soportar. Y no solamente eso, amarlo, y lo tengo que amar. Y lo amo en el Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Porque entonces, ¿qué diferencia hay? Ninguna. Te amo en el Señor, te aprecio en el Señor, te seguiré amando en Cristo Jesús, pase lo que pase. Mi gozo con Cristo no me lo roba nadie, no me lo quita nadie. Ni mi esposa, ni mis hijas, ni angustia, ni COVID, ni problemas, ni cáncer, ni diabetes, ni crisis, ni nadie me quita mi gozo que tengo con Cristo. Ellos volvieron gozosos, porque yo tengo que estar gozoso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo tengo a Cristo, tengo que estar gozoso. Usted tiene a Cristo, tiene que estar gozoso. Goces en el Señor, alabe al Señor, glorifique al Señor. Y el próximo sábado, cuando vaya a la iglesia, vaya gozoso en el nombre del Señor. Amén. Que Dios le bendiga grandemente. Y vamos a dejarlo ahí hasta en ese versículo. Y dice, el lunes seguimos, si Dios lo permite. Vamos a orar. Oramos. Amantísimo Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. En este momento, Señor, estamos ante tu presencia para darte la gracia. Señor, gracias de verdad. Qué linda palabra, qué linda historia, que tu palabra, Señor, tu Biblia, qué bendición, es un manantial de bendición, de enseñanza, de sabiduría. Ayúdanos, Señor, a seguir, Señor, tu palabra. Tu Hijo amado Jesús le dijo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Señor, ayúdame que sea y no se me aplique a mí, ni se le aplique a ningún hermano que me está escuchando. Señor, si te hemos ofendido, si te hemos fallado, por favor, perdónanos. Ayúdanos a ser conscientes, a ser realistas, Señor, a autoevaluarnos, a autoexaminarnos, porque podemos ser tradicionalistas, Señor, y podemos fallarte, mi Dios. No queremos eso. Ayúdanos, Señor, a no rechazar a nadie. Somos seres humanos y al seres humanos no le gusta, Señor, que lo corrija, no le gusta, Señor, que lo margine, no le gusta, Señor, que lo arrincone. Somos seres humanos. Ayúdanos, Señor, a entendernos, a amarnos, a apreciarnos, Señor. Representamos una iglesia aquí en el planeta Tierra, que formamos, Señor, formamos parte de un sistema de iglesia 23 séptimo día, Señor. Tenemos una doctrina y una enseñanza que no tienen otras religiones, pero para ayudarnos, Señor, a no criticar a otras religiones, a no rechazar a otras religiones. ¿Cuántos hijos tuyos, cuántos hermanos de Jesús hay en otras religiones? Quizá nosotros, ¿por qué no guardan el sábado? ¿Por qué no comen limpio, Señor? Quizá nosotros hacemos un papel de creernos superior o mejor, pero sabemos que no somos superior a nadie, no somos mejor a nadie, Señor. Si te hemos ofendido como al 23 séptimo día, perdónanos. Cuídanos y dirígenos, Señor. Por favor, mi Dios, ayúdanos a seguir hacia adelante, a representarte dignamente. De algo estoy seguro, que este faro no lo apaga nadie. El faro que tiene la iglesia adventista de representarte, especialmente en el sábado, no lo va a apagar nadie. Esa antorcha, no existe fuego, no existe viento, no existe otro fuego superior que pueda, Señor, opacarla, porque este fuego viene de ti. Y lo que viene de ti ha de permanecer eternamente. Y nosotros, Señor, no somos mejor que nadie, no somos superior a nadie. Lo que queremos es representarte dignamente. Por favor, Padre, si te hemos ofendido, como el 23 séptimo día, perdónanos. Cuídanos y protégenos. Bendice a cada hermano que nos escucha y hermano que está escuchando. Sea con cada uno de ellos. Y gracias, mi Dios, por la enseñanza que tenemos y la doctrina que tenemos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga grandemente.